Muy buenos días, licenciada María René Montenegro, jefa de la carrera de Comercio Internacional y Relaciones Internacionales y al público en general. Mi nombre es Edgar Sebastián Miranda, postulante a la licenciatura de Comercio Internacional mediante la modalidad de examen de grado. Hoy día les traeré el módulo llamado Internacionalización de la Empresa, que se refiere a la teoría Uppsala, creada por Jan Johansson y Jan-Erik Baheim, que determinan que la internacionalización de una empresa nacional incurre bajo varios factores que son más que todo investigativos y de proporciones cuantitativas en cuanto a los datos obtenidos y la información que uno pueda tener para poder llegar a una conclusión de una internacionalización, ¿no? Ahora, ¿qué nos refiere el comercio internacional basado en lo que dice Adam Smith con la teoría de la ventaja absoluta en su libro de La riqueza de las naciones? Nos indica que todo lo que un país pueda proveer o solventar o producir de manera eficaz es en donde uno debe darle más énfasis en la producción para poder llegar a un superávit o a llegar a una riqueza firme y estable, como en el caso que nos pasó aquí en el país como ser Bolivia, donde tuvimos el enfoque de las riquezas naturales y minerales con la venta del gas y eso fue lo que más aprovechamos, ¿no? Yendo al objetivo del módulo, llegamos aquí que son los objetivos de la internacionalización, ¿no? Que viene con la apertura de nuevos mercados. Como objetivo principal se podría denominar eso, ya que no solamente estar dominando un mercado nacional nos puede satisfacer económicamente. Buscar nuevos horizontes lejos de nuestra frontera nos va a dar también la oportunidad de poder generar más ingresos y divisas que pueden ingresar al país como ganancias, ¿no? Los costes de producción más bajos. Puede ser también de que nosotros como empresa busquemos el hecho de internacionalizarnos no solo para la venta, sino como para una producción, como también existen los casos donde empresas de tecnología buscan países terciarios con costos más bajos en producción para ahorrarse gastos, ¿no? También se puede encontrar eso en la industria de los ensamblajes, como en la industria de los textiles. Y una distribución más eficiente. ¿Cuál sería ese punto? Dándole el ejemplo como que nosotros podemos producir aquí en Sudamérica, pero tenemos un potencial mercado en Europa, para evitarnos los gastos logísticos, para evitarnos contratiempos climáticos, contratiempos de manifestaciones, contratiempos de distancia, podemos crear un nuevo proyecto de expansión y producción en el lugar destinado para poder ya satisfacer el mercado de otra zona, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de la internacionalización? La evolución de la tecnología nos indica de que puede ser que nosotros aquí, por ejemplo en Bolivia, estemos un poco limitados en cuestiones de tecnología de producción en el manejo de sistemas, en el manejo de software, en el manejo de maquinaria, robótica, que otros países sí lo tienen, en especial los países asiáticos. Entonces vamos a intentar internacionalizarnos con un énfasis de crear producción en esa zona, ¿no? La diferenciación de productos nos indica de que por ahí nosotros estamos aquí creando cierta imagen, cierta cultura de producción, pero puede que no sea bien recibida o no sea aceptada por el público nacional. Entonces, nosotros vamos a intentar llegar a un nicho de mercado extranjero donde sí es relevante ese producto y donde sí se busca que ese producto sea aceptado. Ahora, las mejoras en las redes de transporte, eso nos da un ingreso más amplio hacia la zona de internacionalización. Por ejemplo, nosotros en estos últimos 20 años hemos desarrollado mejoras en
las redes de transporte que nos conectan a los países vecinos, por lo que nos es más fácil llegar a países como Chile, Argentina, Perú, Brasil y Paraguay. Las carreteras son más amplias, las carreteras son más cuidadas, son de mejor calidad. Entonces, en ese sentido, nos impulsa, nos da un empujón a decir, se nos hace un poco más fácil internacionalizarnos, aunque sea de manera cercana, ¿no? Ahora, otra causa es la saturación del mercado. Si nosotros vemos que la producción que realizamos aquí es muy compleja, en el sentido de que el mercado ya está abarcado, ya está completo, no nos queda más que internacionalizar. No en el caso como ser el azúcar o los graneles, ¿no? Que eso sí cumplen el abastecimiento local y después lo mandan. Pero por ahí queremos ingresar con un nuevo café, cuando ya está el posicionamiento de marca establecido aquí en las personas. Entonces no le vamos a ganar a las marcas ya grandes, tenemos que buscar aunque sea una nueva modalidad, ¿no? Ahora, los incentivos gubernamentales que nos da los gobiernos de paso, porque pueden ser muy variables, la verdad, todo en cuanto sea dependiendo a el proteccionismo del mercado que ellos quieran implantar en su momento, nos va a dar más que todo ese empujón de liberación de trámites, un poco más de incentivos en el aspecto de economía, ir a los bancos de desarrollo productivo, por ejemplo. Ellos más que todo solventan y ayudan, no solamente en el aspecto económico, en el aspecto también de adaptación y de poder ayudar al emprendedor a aprender cómo funciona el mercado. Esa forma de capacitación que ellos dan también es un incentivo gubernamental que uno puede bien recibir para poder internacionalizarse, ¿no? Pero aparte de las causas, encontramos los obstáculos de la internacionalización. ¿Cuáles pueden ser? Como las dificultades financieras. Si no tengo dinero para internacionalizarme, me estanco. Si no tengo capacidad solvente, me estanco. Si no tengo liquidez, no puedo. Entonces, prácticamente esa es la más grande que hay. Hasta que uno llega a desarrollar, entre comillas, un colchón donde pueda tomar el riesgo, va a estar uno atado de mano para poder internacionalizar su empresa, ¿no? El exceso de burocracia que hace énfasis o hace como un cambio con el incentivo gubernamental, pero es algo curioso porque el exceso de burocracia se refiere a todo el papeleo que uno a veces debe realizar, que son muy constantes, que son muy tardíos, que son muy morosos, y eso como que le quita las ganas al propio exportador o al propio productor de decir, mejor no me meto en campos desconocidos o en temas desconocidos, porque le tienen miedo. Le tienen miedo a las multas, le tienen miedo a los papeleos, le tienen miedo a que su producción no salga a tiempo y sea pérdida. Eso es lo que hace el exceso de burocracia, ¿no? Las regulaciones son más que todo en su momento aspectos que el gobierno de turno puede imponer en muchos puntos, como ser regulaciones sanitarias, regulaciones de control, regulaciones de calidad, normas ISO, todas esas cosas que uno debe cumplir, que no digo que estén mal, pero se deben cumplir para que Bolivia pueda enviar un producto de calidad con la marca Bolivia, ¿no? Ahora, la competencia extranjera nos da prácticamente uno de los frenos también muy grandes, en el sentido de cómo le gano a una calidad de producción más fuerte que la que tengo yo. Cómo le gano a un producto mejor elaborado del que tengo yo. Entonces, ingresar a nuevos mercados trae sus dificultades y competir contra empresas que ya están establecidas
en las otras zonas, en las otras culturas, es un proceso a veces tardío, riesgoso. Y tener personal cualificado, eso es muy importante. Aquí lo vemos mucho, lo criticamos a veces mucho y aplaudimos a las empresas que invierten en la capacitación de su personal para que se tenga un producto en línea, se tenga un producto siempre bien elaborado, que siga su línea de producción, que siga los parámetros necesarios, que no den un punto por sentado, que todo salga correcto. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con personal cualificado, con personal que esté a la altura de lo que uno quiere encontrar. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la internacionalización? En ese sentido lo vamos a encontrar primeramente con las exportaciones esporádicas. ¿Cuáles son esas? Vamos a hacer pequeños envíos o pequeñas exportaciones a países como un método de test, testeando cómo es que reacciona el mercado al que hemos ingresado. Vamos a ir observando en un ejemplo, imaginémonos que mandamos quinoa al Paraguay. En el Paraguay es una zona de Chaco, una zona de valle, de suelo bajo. No sabemos cómo va a reaccionar ese mercado, no sabemos si va a ser muy consumido, poco consumido, si son una cultura de comer muchos granos. Entonces esas exportaciones esporádicas nos van a dar un pantallazo de cómo se va a comportar. Una vez pasada esa etapa, vamos a llegar a la exportación definitiva, donde ya cuando consolidamos el mercado, nos hacemos exportadores regulares, donde ya empezamos a enviar no solo 1 ni 2, sino que 10 envíos al año, o 20, ya nos hacemos del mercado en sí. Una vez bien consolidado eso, llegamos a la apertura de las filiales o sucursales de comercialización. Algo que ha hecho él, aquí un ejemplo claro está en Sofía. Sofía vio de que en Argentina estaban consumiendo mucho su pollo, sus productos derivados también, en la zona fronteriza, en la zona norte de Argentina. Entonces, ellos primero hicieron su filial o sucursal de comercialización y vieron cómo las ventas iban creciendo y creciendo. ¿Cómo nos ayuda relacionándolo con el anterior punto? Es de que al yo hacerme mi propio envío a mi propia filial en el país extranjero, ahorro gastos como ser el pago, ya no tengo que hacer cartas de crédito, controlo mejor mi logística, controlo mejor mi producción, mi llegada. En ese sentido, una vez que ellos lograron completar este círculo, llegaron a la apertura de la filial de producción. Sofía es una de las pocas empresas que ha llegado a ese punto, donde ellos ya tienen su propio criadero en el país vecino. Sofía ha llegado a tener su producción allá. ¿Han ahorrado dinero? Claro que sí, lo han ahorrado en el sentido de que ya no tienen que estar transportando su exceso, se pueden saltar las reglas anteriores como ser la burocracia, las regulaciones, ya están bajo la normativa del otro país, pero se evitan ese contratiempo logístico, de tiempo, de alguna protesta, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos ya lo producen, lo crían su pollo y tienen hasta sus sucursales y todo. Entonces ya son, como se ve, las etapas van como 1, 2, 3 paso a paso, y si uno las llega a cumplir es porque ya es totalmente solvente en el sentido de que ya pudo asentarse en el mercado internacional. Pero ¿cómo llegamos a identificar esos mercados internacionales? Primeramente vamos con la investigación de los mercados. ¿Cuáles son los elementos que debemos buscar? El entorno. ¿Cómo es que está ese país? ¿Qué cultura tiene? ¿Cómo es la sociedad? Su moneda, tipo de cambio, estabilidad económica. De ahí vamos a la demanda. Observamos
cuánto consumen de ese producto, cada cuánto lo consumen, si es por época, si es por temporada. Todos esos puntos los vamos analizando para después llegar a los precios. ¿Me sale más caro venderlo allá o pierdo dinero y solo me quedo aquí en mi mercado? ¿No me es factible llegar a ese país? Todas esas investigaciones o esos elementos nos llevan a los canales. ¿Cómo voy a llegar a ese país? ¿Será que me va a ser dificultoso? ¿Será que es una isla donde por ahí no tiene ni siquiera un puerto y tengo que llegar solamente por aire? ¿Será que las carreteras están dañadas? ¿O el único lugar donde me consumen es en la zona extrema del país? Entonces cruzar todo ese laberinto de carreteras me va a ser dificultoso. Todas esas cosas nos hace llegar a un punto de cómo lo obtenemos mediante las fuentes de investigación, que puede ser una investigación de campo, que recurre a uno ir personalmente o mandar grupos a hacer la identificación del mercado, a sacar su proyección, a sacar datos, a obtener más que todo un estudio que nos diga sí, no, es posible, es factible, no es factible. También podemos encontrar otras fuentes en internet como ser el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que nos va a dar datos de exportaciones a los países, las cantidades, los montos. Vamos a encontrar el IPSE, que es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que va de la mano bajo la data que entrega el INE. El IPSE nos va a dar más que todo información ya filtrada. Nos va a decir cómo está nuestro comercio con un sector comercial, cómo está con un país en específico, cómo está con un continente, en qué hemos vendido más, qué es lo que hemos vendido menos, será que nuestros bienes tradicionales están siendo equilibrados o los no tradicionales están levantando. Todas esas cosas nos va a entregar el IPSE. La LADI nos va a entregar información sobre los países miembros, por ejemplo. La LADI es la Alianza Latinoamericana de Integración. Los países miembros le dan sus informes de producción, le dan sus informes económicos a la LADI y la LADI nos da también esa información gratuita y al alcance de todos, ¿no? Como también nos hace la LADI la información sobre los tratados o el acuerdo de complementación económica que puede tener un país con el otro y nos da un beneficio también eso. Otra de las fuentes en internet que podemos encontrar es el TradeMap. El TradeMap junto al MacMap son páginas de internet que están ligadas a la Cámara de Comercio Internacional que nos van a dar ya información global. Global en el sentido de datos numéricos sobre precios, producción, cuál es el país que más ha importado, cuál es el país que más ha exportado. Todo basado en la nomenclatura arancelaria internacional, o sea, el sistema armonizado, ¿no? Una vez llegado a eso, llegamos a completar bajo los elementos y las fuentes un ratio de eliminación o un ratio de selección, como le quieran llamar, donde vamos a poner los 5, 10, 15, 20 países potenciales a los que uno quiere impulsar su internacionalización y vamos a darle ya calificaciones sobre puntos específicos que uno quiera hacerlos relevantes, como ser la población, la densidad, la longitud o dimensiones del país, qué riesgo país tiene, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, Bolivia ahorita está muy mal calificado junto a Argentina, entonces, ¿será que países quieren venir a invertir a Bolivia? Está difícil. Pero, por ejemplo, los dos mejores países calificados de Sudamérica son Uruguay y Chile. Entonces, ¿son países a los que puedo exportar con más ganas? Sí, claro que sí. Entonces, podemos darle también puntos como el riesgo país o
cuáles son las libertades económicas que tiene, cuál es su Producto Interno Bruto, o el PIB per cápita. Todos esos puntos nos van a dar un pantallazo de cómo están los países a los que yo quiero llegar como destino. Entonces, una vez que ya tengo seleccionado mi país, ya podemos hacer un seguimiento más enfático sobre lo que viene a ser el siguiente punto de selección del mercado en base al control. Cómo es que están mis relaciones con ellos, cómo es que están las regulaciones, qué son los requisitos que piden, ¿será que ellos solamente lo aceptan por temporada? ¿Será que ellos tienen un gravamen arancelario muy alto? ¿Nos tienen como nación más favorecida? Donde después llegamos al producto. En el producto ya vemos cómo es que lo enviaremos. Por ejemplo, nosotros sabemos de que no podemos, por ejemplo, llevar a India carne de res. Sería insulso por cuestiones religiosas, entonces, y sociales. Entonces tenemos que ya ver si nuestro producto tiene que ser algo adaptable. Por ejemplo, también podemos enfocarnos en la forma del empaquetado o la forma en donde está embotellado a veces. Por ahí a ellos les gusta empaques más toscos o les gusta empaques más simples. Todas esas cosas ellos ya tienen en la mente la mentalidad de consumo del país destino y son observaciones que uno debe hacer, ¿no? Para después llegar al mercado. El mercado ya no abarca todo. El mercado ya nos abarca de cuánto es lo que compran, cada cuánto lo compran, dónde lo compran, será que es bien aceptado, será que voy a vender mucho, todas esas cositas. Eso lo vamos a investigar en la selección del mercado al que hemos llegado. Una vez realizado todo ello, ya hacemos nuestro plan de internacionalización, que va casi de la mano con las etapas de la internacionalización, ¿no? Vamos a hacer el análisis de la empresa. ¿Será que la empresa está capacitada? ¿Será que la empresa está apta para poder hacerla? ¿No? ¿Será que tenemos todos los recursos? ¿Será que podemos hacer las exportaciones esporádicas? Luego de eso ya llegamos al análisis y la selección de los mercados. Y ese va de la mano con los ratios de eliminación y la investigación de los mercados internacionales. Hacemos los estudios correspondientes, señalamos cuáles son sus virtudes, cuáles son sus efectos, cuál me conviene más, cuál me conviene menos. Algo que debemos tener siempre en cuenta es que si el plan A no funciona, siempre tener un país B o plan B a cual podamos exportar, ¿no? Vamos a buscar luego las estrategias del marketing basados en el mix internacional. Prácticamente las 4 reglas generales que algunos definen como 7 nos indican de que el marketing mix es global. Entonces, nosotros vamos a ver precio, producto, plaza y la producción. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se comporta nuestra capacidad de podernos explayar en el mercado internacional, ¿no? Cómo podemos ser aceptados en el mercado internacional, cómo podemos ser bien relacionados o bien vistos. Y luego llegamos para así al punto de la implantación, como lo hizo por ejemplo Sofía, con la apertura de filiales y sucursales o la apertura de la filial de producción, ¿no? La implantación es cuando ya forjamos cimientos en el mercado objetivo y podemos llegar a decir oficialmente estamos como una empresa internacionalizada pero consolidada. La consolidación basada en la implantación es ya el control del mercado internacional y ese es el objetivo al que todos deberíamos aspirar, ¿no? ¿Por qué deberíamos aspirar mucho a la internacionalización de nuestros mercados?
aparte de generar beneficios para nosotros, generamos beneficios también indirectamente para el país. No indirectamente, directamente para el país. ¿Cómo lo generamos? Con el ciclo de producción que hacemos, con la buena imagen que estamos otorgando como marca país al extranjero, con el ingreso de divisas internacionales por las ventas, con las mejoras industriales que podemos hacer para nuestras propias empresas bolivianas, que nos van a dar más fuentes laborales. Todos esos aspectos tenemos que tener siempre en consideración para poder hacer una internacionalización de la empresa. Porque es algo muy importante que debemos tener siempre con la mentalidad como empresarios, con la mentalidad como emprendedores, de llegar a este objetivo. Es un objetivo muy grande, es un objetivo muy bueno, y espero que, basados en la información que yo les he otorgado, sirva como herramienta para poder impulsar a unos nuevos emprendimientos para poder llegar a esa etapa. Sin más que decirles, con eso me despido. Muchas gracias por su atención.